¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Está como entró? ¿O ya está diferente? ¿O no hay más? Quiero compartir, a ver si yo no me pone el título de la prédica. Decirle al de al lado, qué alegría verte. No le miente, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Decirle al de al lado, estoy enredado. ¿Saben? Ustedes no vinieron a la mañana, la mayoría, ¿no? ¿No? Bueno, los que están ahora están así, ¿verdad? Dios me daba ese título hace unos días atrás y mi esposo en esta semana dijo la palabra enredado, pero 1000 veces. Y hoy a la mañana decía, Señor, confirmame, pero decía, qué necia, porque toda la semana me lo había confirmado, ¿no? Y estábamos ahí después de la reunión y no sé qué dijo, vas a estar enredada en las redes, algo así dijo. Y yo digo, está. Siempre me gusta confirmar con Dios qué es lo que Él quiere hablar, amén. Y estar enredado. ¿Cuántos han estado enredados? ¿O se han sentido enredados? Ninguno. Vino al culto equivocado. O el equivocado usted o la equivocada soy yo, pero yo creo que Dios no se equivoca. Yo creo que Dios sabe cómo hacer las cosas y cómo hablarnos al corazón, amén. Entonces, decirle al lado, pero decirle de verdad, mirá que estoy enredado. Que estás, no, que estoy enredado. Bueno, quiero compartirles ahí en el libro de... Cámbiame el... Segunda de Timoteo 2, versículo 4. ¿Amén? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta ahí. Amén. Dice, en la segunda de Timoteo le decía a sus discípulos, le decía a Pablo, Pablo a Timoteo, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Amén. Y quiero hablarte de enredados. Amén. ¿Cuántos hemos estado en algún momento con cosas enredadas en el físico? Y sabes, me ponía a pensar y anoche meditando en esto, en esta palabra, y meditando más que nada en cuanto a nuestra vida, a veces cuando se enreda, cuando no la podemos desenredar. Y pensaba y me llevaba el Señor a un tiempo de mi niñez, donde yo tenía una prima que tenía un pelo rubio finito, y ese pelo muchas veces se le enredaba. Y sabes, se le enredaba acá en la nuca. La madre a veces se lo desenredaba, pero a veces se lo dejaba y cuando quería acordar tenía un matete acá atrás, vos le veías el pelo acá era hermoso, pero le levantabas así, tenía un bruto enredo. ¿Y qué otra cosa se te puede enredar a veces? Se te enreda... ¿Cuántos usan auriculares? ¿Se le ha enredado el auricular alguna vez? También. Me tiembla la pierna. Y a veces se nos enredan los auriculares, ¿verdad? O se nos enreda algún cable de los que trabajan en algún trabajo de construcción. ¿Y cuántas cosas se nos enredan a veces? Se nos enreda el pelo a las mujeres, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Se nos enreda el ovillo de la lana. Ahí hay un montón de lanas enredadas, y si querés buscarle el principio a eso es dificilísimo.
¿Cuántas cosas se nos enredan en la vida, en lo físico, hablando en lo natural? Y muchas veces tratamos de desenredar aquello, desenredamos el hilo o tratamos de desenredarlo. A veces no somos muy perseverantes y en vez de desenredar algo vamos y lo cortamos, ¿verdad? Mi tía iba y le cortaba el mechón de pelo a mi prima y dejaba el pelo mocho ahí abajo por no poder desenredarlo. Y ella quizás si hubiese desenredado desde el principio el primer nudo, el primer enredo, quizás hubiese sido más fácil desenredar. Pero a veces pensamos que las cosas se van a desenredar solas, pensamos que la lana se va a desenredar sola, que el auricular si lo sacudís cuando está recién enredándose se desenreda, pero si lo dejás y lo guardás así o lo guardás de otro sin desenredarlo, cada vez se enreda más. Y en la vida es lo mismo. A veces se enreda nuestra vida, se enreda. Acá habla la Biblia de que aquel que milita como soldado no tendría que estar enredado. Pero yo me pongo a mirar la Biblia y había un montón de gente enredada en muchas áreas. Soy un poquito che. En muchas áreas y en muchas formas. Hay enredos que se forman de una sola cosa. Por ejemplo, un auricular, un cable. ¿Cuántos han tenido las lucecitas de Navidad enredadas? ¿Alguno? Que llega la Navidad y decimos vamos a poner las luces y tenemos las luces que están en un enredo, no sabemos por dónde empezar a desenredarlas. Y en la vida a veces pasa eso. Se nos enreda un cable en la vida, se nos enreda otro. Cuando queremos acordar estamos súper enredados. Estamos que no sabemos dónde es el principio y dónde es el final. Todo aquello que tiene un enredo tiene una punta, ¿verdad? Y hay enredos que son justos y hay enredos que son más, ¿cómo le digo? Más flojos o sueltos, ¿amén? Hay enredos que son fáciles de desenredar y hay enredos que te lleva tiempo, te lleva mucho esfuerzo para poder desenredarlos. Pero cuando querés desenredarlo, muchas veces en vez de desenredarlo lo enredás más. ¿Le ha pasado? Que querés desenredar un ovillo de lana y lo terminás desenredando más, o incluso lo terminás dejando, o lo más fácil, lo cortamos. ¿Amén? Pero muchas cosas de nuestra vida se enredan y no las podés cortar. Tenés que desenredarlas. Y si nos ponemos a pensar en la vida de gente en la Biblia donde se enredó, gente que se enredó en lo económico, ¿cuántos se han enredado en lo económico de sus vidas? Donde quizás vas y sacas un préstamo y decís, bueno, voy a sacar este préstamo ahora y lo voy a poder pagar. Y cuando querés acordar estás enredado en una cuenta que no puedes pagar y dices, bueno, me voy a sacar otro crédito para pagar este crédito para poder salir de la deuda. Y te enredaste con otro crédito. Y luego tenés 2 créditos sin poder pagar y surge otro crédito para poder pagar el primer crédito, el segundo crédito, el tercer crédito. Estás enredado económicamente. Y no sabes qué hacer, no sabes cómo pagar, no sabes cómo salir de la deuda y te vas enredando en lo económico. Y a veces nos enredamos en otras áreas. Nos enredamos con palabras. ¿Cuántos han enredado con palabras? Han dicho algo o el otro entendió algo, otra cosa, lo transmitió y te enredaste en un lío no vamos a decir chusmerío, pero es un chusmerío a veces. ¿Amén? Acá no hay. No existe ningún chusmerío. Vinieron a la mañana. Y estás enredado con una palabra que dijiste y no sabes salir del lío que te metiste por algo que dijiste sin pensar o por algo que dijiste de una manera que el otro entendió otra cosa. ¿Amén? ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida nos enredamos en cosas de las que no podíamos salir? Y empezamos quizás a probar esto, a probar lo otro, y cuando quisimos acordar estábamos enredados en la droga, estábamos enredados quizás en el alcohol, enredados quizás en pornografía, enredados quizás en cosas ilícitas delante de Dios. Y no podés desenredarte. Y no podés salir de ahí. ¿Cuántas veces te enredás con gente de la que después no podés zafar? No podés salir. Yo soy la causa de un gran enredo en mi familia. Bendito enredo. Gracias a Dios no me cortaron. Me dejaron enredada nomás y bueno, acá estoy yo. Y hay familias enredadas. Familias que se enredaron en algún momento. Familias que venían bien, pero en algún momento algo sucede, algo pasa, se enreda el hombre,
o se enreda la mujer y queda enredada la familia entera en algo que muchas veces no puede desenredar. Pensaba, para cuando vos querés desenredar algo, que tenés que buscar la punta, ¿verdad? Cuando vos querés desenredar un cable, buscas la punta. Cuando querés desenredar un ovillo de lana, buscas la punta. Cuando querés desenredar las lucecitas, buscas el lugar del enchufe, la punta. Y a veces sabés dónde está la punta, pero no la encontrás. No la podés sacar del enredo donde te encontrás, del enredo donde estás, del enredo donde se encuentra tu economía, porque si nosotros nos enredamos en la economía, siempre sabemos dónde arrancó el enredo, ¿verdad? Sabemos que el primer crédito te enredó el resto. Una mala decisión te puede enredar. Una decisión que tomás a la ligera y te enreda. O algo que vos parecía que era algo que no tenía importancia y cuando querías acordar estabas enredado de pie y mano. ¿Ver? A veces hay enredos de una sola cosa, a veces hay enredos de dos cosas, a veces hay enredo de tres y a veces tenés toda la vida enredada. ¿Amén? Quiero hablarte de gente en la Biblia que se enredó. Y anoche pensaba, ¿cuántos hombres de Dios se enredaron? Y acá Pablo le decía a Timoteo, ninguno se enreda en los negocios de la vida. Es lo ideal. Pero decime si no te enredaste alguna vez, aún militando como soldado. Si no te enredaste en problemas, si no te enredaste en circunstancias, si no te enredaste en cuentas, si no te enredaste en palabras, si no te enredaste en situaciones de tu vida. Lo ideal es que no te enredes. Pero muchas veces andás enredado. Decirle al lado, andás enredado. Decirle, andás enredado. No le digas, andás enredado, no, enredado. ¿Sí o no? O le estoy hablando a la gente equivocada. Subime el volumen, chino. Porque me miran como que les estoy hablando en chino, pero yo sé que acá hay alguno que está bien enredado. ¿Sabe? Hablando, pensaba en Elías. Elías era un hombre que militaba como soldado. Era un hombre que estaba entregado a Dios, era un hombre que iba y mataba a los baales, que iba y mataba a los profetas que no eran de Dios, que iba y se levantaba contra todo aquello que se levantaba contra el nombre de Dios, pero en un momento, un día, se enredó. Una palabra lo enredó. Lo enredó tanto en duda, lo enredó tanto en miedo, que fue y lo metió en una cueva y quedó enredado ahí adentro sin poder salir hasta que Dios viene y lo saca, viene y lo levanta de ese lugar. Podemos ver a un Daniel, un hombre que era 10 veces mejor que los otros, había sido probado, había sido querido ser educado para que hablara como aquellos que no hablaban de Dios, querían hacerlo comer lo que le comían todos los que comían comida consagrada, y él no se dejaba educar conforme a ese tiempo, conforme a Babilonia, y surge que se hace 10 veces mejor que los otros, pero en algún momento recibe una revelación que en el momento la sabe manejar, pero luego se enreda con esa revelación y se mete en silicio y queda sin fuerza, y se enreda él mismo con sus pensamientos y con la revelación que Dios le había dado a él. Podemos ver a mucha gente, a Jeremías. Jeremías hablaba y sabía lo que hablaba. Jeremías se levantaba y Dios le ponía la palabra y él no le importaba, iba y hablaba, pero un día Jeremías se entreveró, un día Jeremías se puso a escuchar lo que lo estaban criticando y se enreda con las críticas y aún dice que quiere dejar de predicar la palabra de Dios por eso, porque lo criticaban, porque hablaban mal de él, y se enreda con lo que escucha, con lo que hablan de él. Vemos a un David, y acá me quiero centrar en el más enredado de toda la Biblia, en el que trata de desenredarse con su fuerza y no puede, en el que estaba trabajando para Dios y era un soldado de Dios, pero en un día de guerra se queda a descansar en su casa, mientras los otros estaban peleando, y él descansaba en la casa.
Decirle al de al lado, algo que me quedó de alguien que habló, cuando no estás en el lugar que tienes que estar, decirle, suceden cosas que no tienen que suceder. Amén. Así que cuando tenés que estar acá, no tenés que estar tomando mate en tu casa. No tenés que estar haciendo otra cosa en tu casa, tenés que estar acá. Si no, suceden cosas que no tendrían que suceder. Y en el mundo espiritual es lo mismo, cuando nos distraemos espiritualmente, cuando dejamos de guerrear, cuando bajamos en la oración, cuando bajamos en la búsqueda, suceden cosas que no tienen que suceder. Le pasó a David. David dice que cuando todos se fueron a la guerra, él se quedó a descansar en la casa real. Y dice que sale al balcón y mira algo que no tenía que mirar. Y lo mira y lo mira y lo mira y lo codicia una mujer. Una mujer que no era la mujer de él, una mujer que no estaba incluso soltera, sino una mujer casada. Y la empieza a codiciar y la trae, la pide, la trae para su casa, se acuesta con ella y se empieza a enredar. ¿Cuándo se enredó? Ya se enredó cuando la miró, ¿verdad? Pero siguió enredando el ovillo. La codició, la pidió, la trajo, comenzó a tener relaciones con ella, se enredó espiritualmente con ella. Luego dice que esa mujer vuelve y le dice que estaba embarazada de él. Y ahí, si nosotros nos ponemos a pensar, cada vez se enredaba más la vida de David, ¿verdad? Podía haber salido de ese enredo a la primera, pero siguió enredando su vida. Siguió enredándose en lo que sentía, en lo que pensaba, en lo que miraba. Y aquello que había sido quizás algo, que quizás hubiese sido algo sin importancia, enredó la vida de David, la vida de su familia y todo lo que David atravesó después. Si nos ponemos a pensar, él quiso desenredar, porque dice que luego para que ese niño naciera, él intentó o buscó la manera en la que el esposo de esa mujer fuera muerto. Y ahí se terminaba el enredo. Pero se fue enredando más. Una cosa llevó a la otra y otra cosa llevó a la otra. Y la vida de David se iba enredando cada vez más. Se iba enredando delante de Dios, se iba enredando en su interior, se iba enredando espiritualmente. Hasta el punto mismo donde muere el esposo de esta mujer, pero también luego muere su hijo. Y algo que podía haber sido desenredado de entrada, terminó enredado de todo. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que a veces queremos desenredar las cosas con nuestra técnica, con nuestra manera. Una mentira lleva a otra, ¿verdad? Y esa otra lleva a otra. Y el que miente tiene que tener buena memoria, ¿sí o no? Porque tiene que acordarse el primer día que mintió. Porque en algún momento te enredaste en una mentira. ¿Cuántos han mentido acá? Todos, porque ninguno levantó la mano. Son mentirosos. Amén. ¿Verdad que una mentira lleva a la otra? Una mentira lleva a la otra y terminás enredado. Enredado en un problema. Enredado en algo que no podés resolver. Enredado en algo que no podés sacar. ¿Saben? ¿Cuántos han pensado que el tiempo desenreda las cosas? Cuando tenés un matrimonio enredado, pues si está, el tiempo lo va a desenredar. Quizás no usás la palabra desenredar, pero decís, el tiempo va a arreglar esto. Mentira. El tiempo te va a enredar más de lo que estás. Porque el tiempo enreda, sigue enredando. Y el enemigo es el que hace ese trabajo. Enreda tus pensamientos, enreda tus sentimientos, enreda tus actitudes. Amén. ¿Cuántos se han encontrado algún día en sus vidas enredados en algo de lo que no podían salir? Ay.
¿Verdad que sí? A veces estás enredado espiritualmente, ¿o no? Enredado en un pasado, enredado en algo que no podés cambiar, enredado en algo que no podés sacar de tu vida, que no podés dejar. ¿Sabe? El pecado enreda tu vida. ¿Y el pecado cómo es? Horrible. ¿Cómo es el pecado? El diablo no viene con la cola, los cuernos. ¿El diablo cómo viene? Como le vino a David, como a Abigail. El diablo no viene en forma de manzana, el diablo viene a tentarte. Te abre una página que no tendrías que estar mirando. Y te abre una novedad que no tendrías que estar mirando. Y vos mirás la primera vez y querés mirar la segunda vez y querés mirar la tercera vez y terminás atado a la pornografía muchas veces. Y esto no es algo de hombres. Hay mujeres mirando pornografía. Hay mujeres que quedan ligadas a la pornografía. Y quizás a veces pensamos que toda ligadura de pecado es sexual, y a veces no toda ligadura de pecado es sexual. El pecado no solamente es sexo. El pecado es quedar ligado, quizás enredado en un odio y en un resentimiento del cual no podés salir. Y vos decís, ¿y cómo saco esto? ¿Y cómo desenredo mi vida de este dolor o de este enojo o de esta circunstancia en la que me encuentro? ¿Cuántas veces estás enredado en problemas que te vinieron por herencia a tu vida? Que vos decís, estoy metida en este problema o metido en este problema y es herencia de mis padres. La iniquidad te enreda, en algún momento de tu vida te llega y te enreda la cabeza, te enreda el alma, te enreda el espíritu, te enreda la vida. Y vos mirás para atrás y hay un alcohólico, quizás en tu rama genealógica, y quizás viene tu hijo alcohólico, y quizás venís tú alcohólico, y quizás viene otro alcohólico, y vos decís, estoy enredado en una iniquidad. Y muchas veces esa iniquidad enreda toda tu generación. Y vos querés desenredarle a palo, querés desenredarle metiéndole en un lugar de adictos, y querés desenredarle la vida poniéndolo en penitencia, y querés desenredarle la vida echándolo de casa, y no lo vas a desenredar. Los enredos espirituales, los enredos que muchas veces te encontrás en tu vida, no se desenredan a mano como cuando desenredás el auricular, como cuando desenredás unas luces de Navidad, o cuando desenredás un ovillo de lana. La vida no la podemos desenredar de esa forma. Y muchas veces andamos cortando cosas que tendríamos que desenredar. Cortando relaciones con familia porque es un enredo estar con esa familia. Mientras que tendríamos que desenredar el problema para poder nuevamente unirnos como familia. Y muchas veces vamos a lo más fácil, bueno, vamos a cortar de sano. ¿Sabe cuánta gente dice vamos a cortar de sano? No vamos más. No le hablamos más. Y no le hablan al padre, no le hablan a la madre, no le hablan al hermano. No le hablan a la abuela. Cortan de raíz lo que tendrían que desenredar. Cuando estás enredado, la solución no es cortar. Cuando estás enredado tenés que buscar el lugar donde empezó el enredo, aunque te va a ser difícil encontrarlo. O cuando muchas veces sabés dónde estás, pero no sabés cómo desenredar ese ovillo. Vos decís, ahí en ese lugar está, en algún momento, en algún lugar está la punta. Porque nada se enreda sin punta. Todo enredo tiene un principio y tiene un final. Pero a veces nos cansamos de buscar la punta, o a veces nos cansamos de querer desenredar aquello, y muchas veces queriendo desenredar el enredo se hace más justo. ¿Le ha pasado? Que vos decís, bueno, voy a desenredar esto, y empezás a desenredarlo y terminás enredando más, o terminás con un enredo más justo que el que tenías antes, o más fuerte que el que tenías antes. Porque estás queriendo desenredar con tu sabiduría. Y como te dije, podés enredar miles de ovillos de lana, podés enredar miles de auriculares, podés enredar muchas veces los cables, pero desenredar la vida no es tan fácil. Y no le dejes al tiempo lo que tenés que hacer vos, porque terminarás más enredado de lo que estás. El tiempo no desenreda, el tiempo enreda más. El tiempo enreda más.
Y David quiso desenredarse, sacarse el problema, primero matando al marido de Abigail. ¿De quién? Besabel. Ustedes no tomen en cuenta eso. Quiso desenredarse. Se enredó. Quiso desenredarse y se enredó más. Quiso volver a desenredarse y se enredó más. Y terminó como súper enredado. El tiempo no iba a desenredar ese ovillo. La fuerza de David no iba a desenredar aquello. Al contrario, se estaba enredando la vida más. Hasta que vino alguien a desenredarle. ¿Sabes? Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que nos hemos enredado. La aceptación de decir, tengo un enredo que no sé cómo sacarlo. Tengo un enredo que no sé cómo soltarlo. Tengo un enredo porque a veces vamos aparentando que está todo bárbaro, ¿no? Todo bien. David, cuando se presentó el profeta, para él estaba todo bien. Pero ¿cómo estaba David? Súper enredado. Y el profeta tuvo que hacerle mirar su condición en la condición del otro, para que realmente entendiera que era él el enredado. A veces le estás diciendo a tu mujer, estás recontra enredada, y sos vos el enredado. A veces le estás diciendo a tu esposo, estás recontra enredado, y sos vos la enredada. Sos vos la que no funciona, sos vos la que muchas veces te enredaste en algún momento, sos vos el que muchas veces te enredaste en algún momento, y muchas veces estás mirando el enredo del otro mientras que vos estás más enredado todavía. O estás mostrándole el enredo que tiene en la vida el vecino, el enredo que tiene en la vida el pariente, y tu vida está más enredada que la de ellos. Y estás tratando de buscar la punta, o estás tratando de cortar el enredo para que nadie lo vea. Mi tía le cortaba el pelo y nadie sabía que ahí abajo había habido un enredo. Apariencias de que está todo bien. Apariencias de que tu matrimonio es el mejor, de que tu matrimonio está en orden. No sirven. Primero tenés que aceptar que estás enredado. Porque si no aceptas que estás enredado, no vendrá nadie a desenredarte. Y tratarás de desenredar el ovillo, y tratarás de desenredar tu economía, y tratarás de desenredar quizás tu vida espiritual, y tratarás de desenredar tu vida familiar, y tratarás de desenredar tu vida emocional, y no podrás. Estarás cada vez más enredado todavía. A veces estás enredado en una sola área, pero a veces estás enredado en todas. Y no sabes cuál desenredar primero. A veces estás enredado de muchos años, donde muchas veces el enredo trataste de desenredarlo, no pudiste, y lo dejaste ahí, que se desenrede solo. Si vos dejás las luces de Navidad enredadas este año, el año que viene, cuando llegue Navidad, ¿estarán desenredadas? No, ¿verdad? Estarán más enredadas quizás. Nada se desenreda solo. Cuando Elías se enredó, vino Dios a desenredarlo. Cuando Daniel se enredó, vino Dios a desenredarlo. Cuando Jeremías se enredó, vino Dios a desenredarlo. Cuando David se enredó, fue Dios quien lo desenredó. No hay enredo que vos puedas desenredar. Sea grande, sea chico, sea de años, sea de días, sea de meses, sea desde la cuna o desde la adolescencia, desde la adultez o desde la vejez. No hay ningún enredo en el que vos puedas meter la mano y desenredar algo. Terminarás frustrado,
terminarás cansado, terminarás agotado, porque los enredos de tu vida solo hay uno que los puede desenredar. A veces vamos al psicólogo o al psiquiatra y queremos que nos desenrede la vida, y muchas veces salimos más enredados de los que entramos a ese lugar, porque nos llevan al antepasado, porque nos llevan a los problemas de nuestros padres, porque nos llevan a cosas que ni siquiera antes tomábamos en cuenta. O sea que hay uno solo que puede desenredar tu vida, hay uno solo que puede desenredar tu familia, hay uno solo que puede desenredar tu alma, hay uno solo que puede desenredar tu espíritu, hay uno solo que puede desenredar tu economía, hay uno solo que puede desenredar todo lo que en tu vida hoy te encuentres enredado. Lo que está enredado está doblegado, está sin forma, sin fuerza. No sabes dónde está la punta, o sabes si no sabes cómo desenredar el resto. Quiero que te pongas en pie en esta noche. Voy a pedir a los músicos que pasen. Te adoramos, Señor. Concéntrate en tu presencia, cierra tus ojos, Señor. Te adoramos, Señor. Adoramos tu presencia en este lugar. Adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor. Y quiero que en esta noche mires tu vida. Tu vida particular, sin tener en cuenta al que está al lado, al que está atrás, al que está adelante. Tu interior, allí donde muchas veces se te enredó algo, allí donde muchas veces has sentido que estás enredado. Sabes dónde está la punta, pero no podés desenredarte. Allí donde quizás te encontrás en esta noche, así como ese brillo de lana, con hilos por todos lados, subidas con bajadas, avanzadas con retrocedidas. Allí donde se te enreda la mente, en pensamientos entrecortados. Allí donde tu mente se enreda en pensamientos, en cosas que muchas veces no sabes cómo manejar. En esa mente que se enreda en un pasado que no puede cambiar, en un pasado que no puede trastocar, en esa mente que se enreda en pensamientos de cosas que no pueden cambiar. Allí tu alma donde muchas veces se ha enredado, sientes el alma tan enredada que muchas veces te asfixias. Enredos del alma. Enredos del alma que te impiden avanzar. Enredado en circunstancias, en situaciones, en problemas. Enredado con palabras, enredado con cosas que has escuchado.
veces tu vida es un enredo? ¿Cuántas veces tu matrimonio es un enredo? ¿Cuántas veces tus hijos son un enredo? ¿Cuántas veces todas las cosas que tienes son un enredo? Quizá hoy estás en este lugar y te sentís que estás enredado en una área sola. Pero quizás estás en este lugar y miras a tu alrededor y estás enredado en todas las áreas. Estás enredado en lo económico, estás enredado en lo espiritual, estás enredado en lo familiar, estás enredado en el alma. No hay enredo que tú puedas desenredar. Solamente Dios puede hacerlo. Dios desenredó a David. Dios desenredó a Elías. Dios desenredó a Daniel. Dios desenredó a Jeremías. Dios desenredará tu vida de todo enredo en el que te has metido, de todo enredo que muchas veces no podés soltar. Y aunque a veces sabés dónde empezó, no sabés cómo hacerlo. Los métodos de hombre enredan más al hombre. Los métodos de Dios son los únicos que pueden desenredar tu vida. Los métodos de si incluís a Dios en tu enredo en algún momento será soltado. Si incluís a Dios en el enredo de tu familia en algún momento será desenredada. Si incluís a Dios en tu economía, tu enredo económico en algún momento será desenredado. Si incluís a Dios en tu alma en algún momento será desenredada. Cualquier área que tú tengas enredada hoy, solo Dios puede desenredar. Tú puedes desenredar un anillo de lana, puedes desenredar quizá un auricular, puedes desenredar los cables, pero muchas veces el interior, lo que no se ve, lo que nadie sabe, allí en tu interior enredado en cosas extrañas, enredado en cosas ocultas, enredado en brujería, enredado en macumba, en umbanda, en magia blanca, en magia negra, enredado en pactos, enredado en rituales, muchas veces te encuentras por cosas practicadas en años pasados, enredada tu mente en problemas, en soluciones que no puedes lograr, enredado, no solo puedes enredar, y se llama Dios. Quiero pedir en esta noche, si tú te encuentras en este lugar, te has identificado con esta palabra, no importa lo que diga de al lado, en el frente o de atrás, puedes pasar aquí adelante. Y haciendo fe, reconociendo que estás enredado en algo, reconociendo que tienes los pies enredados en problemas y no podés avanzar, reconociendo que tu mente está enredada y no puedes pensar claramente para tomar decisiones. Muchas veces tu corazón se ha enredado. Solo Dios puede desenredarlo.
solamente tu presencia, que sobre su vida y con esta semana, Señor. Así que fortalece, que renueve, que fortalezca, que levante, Señor amado, que levante esta semana, que sane, Padre. Mi alma, haz mi corazón oírlo. Cada vez que te sientas enredado, cántale.